Hola a todos, sean bienvenidos a otro video aquí en Hablando con Dani. Mi nombre es Dani y hoy les vengo a hablar sobre el por qué la ceguera para mí es un privilegio. Así como lo escuchan, para mí el ser ciego es un privilegio y es un lugar que se nos da a todos, aquellos que somos ciegos. Y lo único que tenemos que hacer para ver, de alguna manera, ¿verdad? Que estamos en un lugar privilegiado es tener conciencia, tomar conciencia. Y parece que para el ser humano es muy difícil muchas veces tomar conciencia, a pesar que se es discapacitado. Porque como ya he mencionado en otros videos, eh, aprendemos muchas de las cosas que sabemos gracias a la cultura en la que vivimos, en nuestro medio ambiente, eh, en la televisión, en la iglesia, en la sinagoga o en cualquier otro lugar que sea religioso. Y obviamente que también vamos a aprender las costumbres, si es que somos más de descendientes de personas de otro país, vamos a aprender las costumbres, vamos a aprender también los modismos y otras cosas también que se van eh, colando ahí poco a poco. Entonces muchas veces es muy difícil saber cuándo empiezo yo como persona, cuando yo tengo mis propios pensamientos, como yo tengo mis propios, no sé, ideas, o sea, cuáles son las mías y cuáles son de la sociedad, cuáles son de la familia, cuáles son de la iglesia, cuáles son de la televisión, de un libro. Entonces, es, es importante, perdón, es importante que nosotros como personas sepamos que tenemos que tener en cuenta que somos personas que somos pensantes. Y en algún punto de nuestra vida nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. Y saber que tenemos que desechar algunas de las cosas que hemos aprendido. Y es ahí, justamente, cuando nosotros como personas podemos tener esa conciencia de saber que el ser ciego, en este caso, es un privilegio. Yo, por ejemplo, yo lo que hice fue que siempre fui contra la corriente. Acuérdense que yo solamente puedo hablar sobre mi experiencia y entonces esto no se debe de aplicar a toda la gente con discapacidad o a toda la gente ciega. Entonces, solamente les estoy hablando sobre mis experiencias, sobre lo que yo pienso. Ok, entonces cuando yo decido, bueno, lo que piensa mi mamá, lo que piensa mis demás familiares, lo que piensa la iglesia, lo que piensa la sociedad, lo que piensa esta persona, lo que piensan en la televisión, lo que piensan los libros, cuando yo me empecé a cuestionar todo eso, cuando yo empecé a, de alguna forma, a rechazar muchas de las cosas que me decían, fue que yo pude encontrarme a mí mismo. Entonces ahí es donde comienza un proceso de transformación, un proceso de cambio,
un proceso de evaluarse y de reevaluarse nuevamente para replantearse lo que uno cree, ¿verdad? Porque una cosa es lo que crean, como ya he dicho, lo que crean los padres, lo que crean la sociedad, lo que crea la iglesia, lo que crea, eh, no sé, lo que se ve en la televisión. Y entonces, como dije, muchas veces se nos imponen estas ideas sin que nosotros nos demos cuenta. Pero cuando nosotros empezamos a desarrollar este sentido común, o cuando nosotros nos empezamos a cuestionar tantas cosas, cuando nosotros nos ponemos a, hacer nuestros propios, no sé, estudios o nuestra propia investigación, allí es donde nosotros podemos darnos cuenta de quién somos en realidad. Entonces aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué digo que para mí la ceguera, perdón, es un privilegio? Es porque a través de la ceguera yo me he dado cuenta de muchas cosas que no me daba cuenta cuando estaba ciego espiritualmente hablando. Bien, cuando yo todavía no tenía conciencia de quién yo era, cuando yo todavía estaba dormido. Una de las cosas es que la gente se me quedaba viendo y yo no lo sabía. Hasta que por fin, poco a poco, me fui despertando y me fui enterando que sí, gente me veía. No sé por qué, eh, pudo haber sido por varias razones. La cuestión es que se me quedaban mirando. Entonces fue ahí que yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué? Y después sentí que, como ya he dicho en otras ocasiones, la gente no hablaba conmigo, sino que hablaba de mí o hablaba con otras personas, pero casi no me hablaban a mí y cuando me hablaban, no lo hacían de forma seria y, y no era de cosas en las que yo estaba interesado. Entonces dije, aquí hay algo y no me gusta y estoy conectando estas piezas y poco a poco fui armando un rompecabezas con todo esto. Después me di cuenta de que muchas de estas personas que tienen vista, que no tienen alguna discapacidad alguna, como poco a poco ellos cometían atrocidades a través de los libros de historia, a través de también he leído muchísimos libros que tienen que ver con el cristianismo, otros de psicología, en fin. A través de la lectura y a través de las historias que escuchaba de las personas con las que yo hablaba, a través de ver otra vez con los ojos interiores lo que pasaba a mi alrededor, las cosas que veía en la televisión, las cosas que yo escuchaba en la radio, eh, casos aterradores, casos espeluznantes. Como les digo, yo fui conectando pieza por pieza todo esto, vi el mundo de otra forma y dije, hay algo acá que la gente no se está dando cuenta. Y es que el mundo está más ciego que yo y que yo lo estoy viendo, pero el mundo no lo puede ver. Y justamente yo empecé con esto, aunque no lo crean y me tilden de loco, desde muy pequeño yo empecé a tener sueños, sueños que yo no entendía en ese entonces. Por ejemplo, yo hablaba con personas en mis sueños, era como una reunión, yo estaba hablando y había gente que me estaba escuchando. Me acuerdo que en el sueño estaba como en una casa, en una sala, y había gente sentada alrededor mío, no entiendo por qué. Y,
y nada, yo no entendía las palabras que salían de mi boca. Sí estaba hablando, pero no sabía qué. Luego se me presentaron varias cosas, por ejemplo, escasez de comida, cosas que se me venían en los sueños y no entendía por qué. Y obviamente yo siempre fui consciente eh, al estudiar la Biblia y al estudiar, o sea, como les dije, libros de historia y otras cosas, y luego esta aptitud que tenía yo para decir, bueno, que está pasando algo, porque yo no creo que estos sueños sean algo de casualidad. Yo no creo que esté viendo todo esto que esté pasando en la sociedad solo porque sí, tiene que haber un propósito. Y duró años, 20 o más para ser exactos. Entonces a mí la pandemia, por citar este caso, no me sorprendió. No, para nada. Yo sabía que algo venía desde hace años, como les digo, pero no sabía qué, ni sabía de qué forma nos iba a impactar. Pero yo, mucho antes de la pandemia, yo le pedí a Dios un cambio, que le mostrara al mundo un cambio, algo que los hiciera despertar, algo que los hiciera despertar pues, de ese sueño en el que estaban, que a pesar de poder ver, no veían, a pesar de tener oídos, no escuchaban, a pesar de poder hablar con la boca, estaban guardando silencio, a pesar de tener dos piernas para caminar, eh, no caminaban hacia adelante, no hacían nada. Y este fue el resultado. Y ahora lo que vemos, al contrario de lo que yo pensé, es que sí, nos llegó esto, pero en vez de despertar a mucha gente, la cerró aún más. Ahora vemos a un mundo que si antes era violento, por decirlo, ahora como que es más violento aún. Eh, y, y mucha gente está rechazando más cosas de las que rechazaba antes. Eh, Ahora mis ojos yo creo que pueden ver con más claridad lo que no veían antes de la pandemia. Y como les dije, yo sabía que algo venía, no sabía qué, ni tampoco sabía cómo iba a reaccionar la gente. Pero es una tristeza enorme el ver que todas estas cosas poco a poco se me hayan revelado. Y justamente ahorita que acabo de venir de la iglesia, me haya acordado de todo esto. Hay gente que puede tener 10 años, 15 años, y ustedes pueden pensar, esa es una edad muy corta. Esta persona apenas y sabe, o no sabe nada de la vida, perdón. Y hay personas que pueden tener 50 o 70 años, ya han vivido toda una vida, tienen hijos, tienen nietos y hasta bisnietos. Y resulta que la vida es tan vacía que no han madurado a pesar de sus 70, 80 años. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Cómo es que una persona joven, muchas veces, o algunas de las veces, dependiendo del caso, puede, puede pensar como que si tuviera 60, 70, con tanta sabiduría, con tanta, no sé, con una mente muy abierta,
que hasta tiene oportunidad de enseñarle hasta a la propia iglesia. Y cómo hay gente que a pesar que tiene 70 u 80 años, sigue pensando como alguien de 10, de 12, de 13. Entonces yo, a mis 10 años, yo estaba adelantado 20 años. Pensaba como alguien de 25 o como alguien de 30. Y cuando por fin llegué a los 25 o 30, pensaba como alguien de 60. Y así sucesivamente. Eso se llama madurar espiritualmente. Y muchas veces, como dije al principio, la ceguera nos ayuda, la ceguera física nos ayuda a que nosotros nos podamos ver en esa ventana y darle un vistazo al mundo. ¿Cómo está? Y podemos ver en su interior que este es un mundo podrido. O sea, no basta solamente decir, lo leí en la Biblia y por eso lo creo. No. Esto hay que vivirlo. Esto hay que sentirlo. Esto hay que conocer por experiencia propia cómo es el mundo, por qué la Biblia dice lo que dice. Y muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo. Y por eso es que yo hice este canal. Y justamente cuando ahorita yo me estoy acercando a muchas personas ciegas, o es decir, muchas personas ciegas se están acercando a mí a través de este canal, a veces me quedo perplejo y digo, ¿cómo es posible que esta persona ciega todavía siga en sombras? ¿Cómo es posible que esta persona ciega todavía no sepa esto y 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 el otro? Entonces aquí lo que estamos haciendo, como dije, es nuestra familia, nuestra sociedad, la iglesia, la televisión, en fin, todo lo que nos rodea, nos está tratando de también hacer ciegos espirituales. Nos están tratando de arrastrar a su ignorancia. Y es por eso que muchos ciegos se les trata como que si no supieran nada, porque ya han sido catalogados de esa forma. Y como ellos no saben otra forma de vivir, no conocen otra forma de vivir, piensan que esa forma que ellos tienen de ver la vida, así es la vida. Y no es así. No se dan cuenta que hay muchísimas cosas que están perdiendo. Lo más triste de todo, yo creo que es no solamente el ser ciego físicamente, sino que el ser ciego ambos física y espiritualmente, y es donde están muchos ciegos en este momento. Ahora, ni se diga de las personas que pueden ver que también están en el mismo barco. Pero aquellos que hemos tomado la iniciativa, que hemos tomado ese camino de decir, yo no voy a pensar como la demás gente, yo no voy a pensar como piensan el 70 o el 80% de la población del país donde vivo, del continente donde vivo, yo voy a pensar de una forma diferente. Eso se aprende, pero también uno tiene que tomar la iniciativa. Es por eso que, como yo dije en uno de mis videos, la desmotivación para mí no es una cosa que ¿cómo se llama? No es una cosa que me haga efecto. Como ya he dicho antes, a mí me encanta
¿Por qué? Porque digo, algo estoy haciendo bien para que esta gente me diga que no. Y yo lo que voy a hacer es tomar eso y decir, me dijeron que sí. Cada vez que el mundo les diga que no, hay que decir, el mundo me dijo que sí. Así es como lo tomo yo. Y siempre, desde que tengo uso de razón, he sido de esa manera, como ya lo he dicho antes. Me motiva que otra gente me diga que no. Porque eso quiere decir que estoy en el camino correcto. Porque eso quiere decir que yo estoy progresando y que hay gente que quiere poner piedras de tropiezo para que yo caiga como tiene que caer a un ciego. Pero lo que no saben es que Jesús está a mi lado. Y mientras Jesús me diga que sí, todo está bien. Yo lo único que tengo que hacer es ignorar el mundo. Y si eso significa ignorar a mis padres, a mis hermanos, a los de la iglesia, a la sociedad, a cualquiera que se me ponga enfrente y me diga yo no puedo hacer esto, esto ni el otro, ahí es donde yo sé que yo estoy viendo mucho más de lo que ellos ven. Y por eso es que la ceguera para mí es un privilegio. Y les voy a decir otra cosa, que si yo tuviera la oportunidad de nacer otras 100.000 veces, yo le pediría a Dios que me volviera a nacer ciego las 100.000 veces. Claro que sí. Porque el problema, como ya he dicho en otros videos, no es el ser ciego. El problema de los ciegos es la sociedad. El problema de los ciegos es la gente, independientemente que sea religiosa o no. Si nosotros no entendemos a Dios, no lo comprendemos, no estudiamos la palabra, la malinterpretamos, la tergiversamos, la usamos a nuestra conveniencia, ¿qué vamos nosotros a saber de una persona ciega? Nada. ¿Ustedes creen que solamente porque una persona va a la iglesia ya es santo o ya es santa o ya es cristiano o ya es cristiana? No. Y una persona también que es ciega o tenga alguna discapacidad física no significa que esa persona sepa todo lo que implica su discapacidad. Hay mucha gente que es ignorante incluso de su propia discapacidad, porque ni para eso se le ha dado libertad. Entonces, como yo he dicho, la ceguera es un privilegio, pero para que ese privilegio les llegue a todos ustedes que son ciegos, ustedes tienen que salir a buscar eso. No esperar a que otra persona les diga cómo hacer las cosas, porque se quedarán esperando. Ustedes mismos tienen que orar, tienen que hablar con Dios si es que creen en un ser supremo y pedirle ayuda y ayunar y hacer lo que tengan que hacer para llegar a esa transformación. Porque ¿de qué sirve que yo les diga cómo llegar o cómo hacer las cosas si hay veces que ni yo mismo sé cómo explicarlo? El proceso por el que yo pasé es muy diferente al que ustedes van a pasar. Y como ya he dicho también, todos los ciegos son diferentes. No se puede comparar a un ciego en Argentina, a un ciego en Estados Unidos, a un ciego en México. Entonces todos tenemos que tomar lo que Dios nos dio y trabajar con eso.
Así que nada, para mí, y vuelvo y lo repito, para mí la ceguera es un privilegio y yo he sabido tomar ventaja de mi ceguera. Y por eso es que yo digo que la ceguera, y no me cansaré de repetirlo, la ceguera es un privilegio y es una de las cosas más bonitas que me pudo haber pasado. Y doy gracias a Dios que es así. Si les ha gustado este video medio filosófico, medio ya entrando a la espiritualidad, entrando más en temas profundos, déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse si no se han suscrito todavía, compartan, sugieran temas, hagan preguntas. Ya tengo 65 suscriptores, entonces ya es tiempo que yo haga la pregunta. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga cuando yo llegue a los 100 suscriptores? ¿Alguna cosa en especial? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué preguntas tienen para mí? Hay alguien que estuve en una charla hace algunos días, una semana creo, donde se me hizo pues, varias preguntas. Y una de estas preguntas quedó en el tintero y fue la siguiente. Eh, ¿Cómo yo llegué a conocer a Cristo? ¿Y cuántos años tenía en el Evangelio? Por alguna razón, ese día, el día que se me hizo la pregunta, o sea, el día después de la entrevista, no sé por qué, pero esa pregunta removió algo muy profundo dentro de mí que se los voy a contar poco a poco, porque también atado a esto vienen las doctrinas cristianas que también se me preguntaron que qué pensaba de esto y qué pensaba de los israelitas en Perú. Sobre lo segundo no tengo conocimiento alguno, pero lo primero, si es un tema muy extenso y a ver cómo lo abarco. Eh, Nada, gracias, muchísimas gracias y bendiciones. Hasta luego.